El acta de la sesión número 100 se da por aprobada por no ha sido objeto de observaciones, y la número 101 queda a disposición de las señoras y señoritas diputadas y diputados. Señor secretario, de lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota del diputado Diego Chalper, mediante la cual solicita que la Comisión conozca los alcances de la campaña llevada a cabo por la Defensoría de la Niñez, denominada Derechos 2020. Para esos efectos solicita que puedan ser recibidos por la Comisión. También se recibió un oficio del subsecretario de Justicia, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta Comisión sobre compromiso adquirido por el Ejecutivo en cuanto a presentar un proyecto de ley sobre pensiones alimenticias. Sobre el particular señala que se convocó a los tres poderes del Estado para abordar el tema de pensiones de alimentos, para levantar diagnósticos y soluciones al actual sistema. Señala que tras haber recopilado diversos antecedentes, tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el de la Mujer y Equidad de Género, se encuentran elaborando una iniciativa legal que se hará cargo de dicho tema. Añade que además el 23 de marzo del presente año ingresó a la Cámara el proyecto de ley que incorpora a los deudores de pensiones de alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales. También se recibió un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que a contar de esta fecha, la diputada Loreto Carvajal reemplazará en forma permanente a la diputada Carolina Marzán Pinto. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Respecto a la cuenta, ¿alguna mención, algún pronunciamiento? Presidente. El diputado Lonton solicita la palabra. Sí, ya lo vi, pero primero, sí. Diputada. Pero voy a tener la preferencia. No, presidente, sobre el punto 1 yo creo que con un oficio tal vez bastaría porque es extraña la solicitud, porque dice que conozcan, pero no hace una solicitud concreta, tal vez con un oficio bastaría. ¿Mm? Ya, pero primero el diputado Lonton sobre lo mismo. Sí, en relación a la solicitud del diputado Chalper, presidente, me gustaría aprovechar la ocasión y citar a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a propósito de esta campaña que tanta polémica ha generado, presidente, para que nos pueda dar su punto de vista y las explicaciones, ya que hay varios aspectos que claramente, presidente, chocan con los objetivos y los fines que tiene que tener la defensora de la niñez respecto a orientar, sobre todo, campañas que tienen que ver con resguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Así que sería bueno, creo yo, presidente, poder citarla a la comisión. Muchas gracias por su... diputada Muñoz, Francesca Muñoz. Sí, presidente, yo me quería referir en varios, pero si ya estamos, no sé si estamos todavía en varios, pero bueno, me voy a referir igual. Ok, perfecto. Sí, pero igual va en relación a eso, más que nada que en el fondo quería yo también solicitar que asistan las organizaciones de padres. Padres me han manifestado a mí personalmente su interés, ¿cierto?, en venir a la comisión y exponer su parecer frente a lo que ha ocurrido, ¿cierto?, con la campaña de la defensora de la niñez. Así que yo solicito formalmente que asistan los padres de las organizaciones que quieran venir, ¿cierto?, a dar a conocer su parecer frente a esta situación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Francesca Muñoz. Respecto al mismo tema. Diputada Carvajal, pero por favor, diputada. Disculpe. Muchas gracias. La verdad es que es un honor para mí integrar esta comisión y al mismo tiempo agradecerles, cierto, que me den el uso de la palabra. A propósito de la propuesta, me parece que en nuestro país hay cuestiones mucho más relevantes que convocar a una autoridad, en este caso en materia de la infancia, como la defensora de la niñez, a propósito de este puro punto. Me parece que hay un millón de razones por las cuales nosotros pudiéramos concitar la presencia cuando se dirige justamente una campaña en la cual públicamente ya se ha aclarado los fundamentos, se hicieron las rectificaciones, se manifestaron opiniones claras. Me parece que más allá de hacer una cuestión, un punto político, al parecer por los colegas del oficialismo, la verdad es que no me parece que sea
necesario, salvo que haya algún otro objetivo por el cual convocarla, en donde sí yo estaría disponible para poder discutir o convocarla para esos efectos. Por tanto, yo le solicito, señor presidente, que ante esa petición, si es que no tiene usted en su calidad de presidente citarla, que se vote justamente la solicitud expuesta. Diputados y diputadas, yo no tengo ningún problema en esto, en poder acceder, pero no me parece en los términos que el diputado Schalper solicita, dice, está fijando cuánto es el rato que la tenemos que tener aquí en la comisión, dice, destinando el todo o parte de una sesión para ello. A mí no me parece, en ese sentido, creo que está mal direccionado el oficio, por lo tanto yo no lo acepto. ¿Ah? Ok. Respecto a la cuenta, que abierta la palabra, ¿no? Bien. Lo que viene es pronunciarse sobre la renuncia del presidente de la comisión. Yo he presentado la renuncia, creo que es un tiempo más que prudente el haber permanecido en ella y, por supuesto, además por otras obligaciones, me veo en la obligación de renunciar. Así que, secretario, ¿cómo se procede? Bueno, señor presidente, el reglamento establece de que la comisión debe pronunciarse acerca de su renuncia. Esto es, si la aprueban o la rechazan. Si aprueban la renuncia, entonces tendríamos que llamar a elegir un nuevo presidente. Eso se haría en la próxima sesión ordinaria, salvo que la comisión unánimemente acuerde realizar la elección ahora mismo. Y si la comisión rechaza la propuesta de renuncia, entonces el presidente lamentablemente debe continuar ejerciendo el cargo. Esas son las dos alternativas por de pronto. La comisión tendría que pronunciarse en este minuto sobre la renuncia. Diputado Soto. Sí, bueno, primero para agradecerle, presidente, por su impecable gestión como presidente de la comisión durante el tiempo, darle la bienvenida también a la diputada Carvajal en reemplazo permanente de la diputada Marzán, en cupo de nuestra bancada del PPD. Y bueno, al mismo tiempo, obviamente, aceptar la solicitud realizada respecto de su renuncia y al mismo tiempo aprovecho también de proponer en nombre de la diputada Carvajal para asumir la presidencia. ¿Quiero ofrecer la palabra? Presidente. Sí. Diputado René Zafirio. Presidente, sí, también agradecer su trabajo durante el periodo que le correspondió presidir la comisión, presidente, como primera cosa. Y en segundo lugar, actuar como lo ha señalado el señor secretario, en el sentido de pronunciarnos respecto de su renuncia. Y que en el evento de que la renuncia sea aceptada, podamos proceder, ojalá de inmediato, a la elección de la presidencia para hacer lo más expedito posible el proceso de cambio para que la comisión no tenga que ver interrumpido su trabajo, presidente. Gracias. Bien, muchas gracias, diputado Zafirio. Diputada Pamela Gil. Sí, presidente, yo quisiera en primer lugar dar la bienvenida a la diputada Loreto Carvajal que se incorpora a esta comisión, donde hemos tenido en realidad un arduo trabajo, nos hemos conocido bastante bien en ese trabajo, en que muchas veces hemos coincidido, aunque no provenimos de la misma vertiente política, pero ha habido situaciones en que justamente los temas que tratamos nos han unido en varias oportunidades. Quisiera darle la bienvenida a la diputada Carvajal, que creo que va a ser sin duda un aporte a esta comisión, porque ella ha tenido una preocupación permanente por los temas de familia y de mujer durante su trayectoria, que ya no es corta, a pesar de su evidente juventud y belleza como parlamentaria. Quiero también, presidente, agradecer muy sinceramente su gestión. Yo me perdí, como ustedes saben, una parte de esa gestión, pero sin embargo estuve presente durante todo el primer periodo, que fue sumamente difícil y complejo.
lo que le tocó enfrentar como presidente de esta comisión y las preocupaciones, especialmente en lo que se refiere al Sename, durante un tiempo que ha sido muy difícil en general en el país y en particular para la infancia vulnerada. Y creo que ha tenido una gestión brillante en esta comisión y quiero expresarlo en este momento. Luego de eso, presidente, quisiera pedirle que se pudiera someter a votación o a la opinión de esta comisión su renuncia, pero sin embargo a mí me parece que tenemos que actuar con serenidad y me parece que sería prudente que viéramos en otra sesión cuál va a ser la nueva dirección de esta comisión si es que se acepta su renuncia en ese evento. Creo que no sería bueno verlo hoy, que quizás es necesario que nos tomemos un tiempo, podamos meditarlo, conversarlo entre las distintas fuerzas políticas, verlo y ojalá tener una presidencia de consenso para una próxima sesión. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Queda abierta la palabra, ofrecida la palabra. Respecto a la propuesta que ha hecho la diputada Pamela Giles. Presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra? El diputado Andrés Lonton. Dale condición a Arturo Lonton. Está bien, estoy acostumbrado, presidente. Cuando me dice Andrés lo encuentro raro. Presidente, no, primero también agradecerle porque durante su mandato, se podría decir, fue siempre ecuánime, imparcial y eso obviamente que garantizó un debate siempre respetuoso, presidente. Así que agradecerle por su labor en la presidencia y yo me allano a lo que señaló por su intermedio la diputada Pamela Giles, ya que como usted acaba de renunciar, yo creo que es bueno darnos un espacio y no proponer a una persona o un diputado o diputada ahora de un minuto para otro. Yo creo que es necesario conversarlo y verlo con tranquilidad, presidente. Ojalá poder votarlo en la próxima sesión con más calma. Y aprovechar de preguntarle qué pasó con la citación de la defensora. ¿La van a citar o va a quedar sujeto a votación, presidente? A ver, un tema es otro tema, ya lo agotamos, dijimos que la forma que lo solicita el diputado Sharper no me parece, bueno, lo máximo que podríamos volver al tema, pero estamos tratando hoy día el tema de la permanencia o no de la presidencia, así que yo preferiría que acortáramos este asunto y no siguiéramos picando en cada una de las cosas. Yo quiero saber primero cuál va a ser el pronunciamiento respecto a lo que ha propuesto la diputada Pamela Giles, ya el diputado Lonton se pronunció, ¿quién sabe el resto? Hay una reglamentariamente. Por eso el reglamento dice, ¿se acepta o no se acepta la renuncia? Se procede a votación, secretario, entonces la aceptación o rechazo a la renuncia. Muy bien, señor presidente. En votación entonces. Diputada Carol Cariola, ¿cuál es su voto? Me parece que no está. Está. Perfecto, gracias, África. Diputado Carter, ¿cuál es su voto? Buenas tardes, en contra. En contra, muy bien, muchas gracias. Diputada Castillo, ¿cuál es su voto? Hay que apretar un botón, eso. Muy bien. Bueno, presidente, agradecerle su gestión, que como han dicho todo acá y han reconocido todo, ha sido impecable, pero si es su voluntad de renunciar, a favor. A favor, muchas gracias. Diputada Nora Cuevas, ¿cuál es su voto? No está. Muchas gracias, África. Diputado Dardo Durán, ¿cuál es su voto? Me parece que tampoco está. No está. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? Acepto. Aceptación, perfecto, muchas gracias. Diputado Sebastián Keitel. Respetando la voluntad de Lucho, acepto, a favor. Acepto, muchas gracias. Diputado Lonton, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Loreto Carvajal, disculpe, ¿cuál es su voto? Bueno, la verdad es que sería bien, a lo mejor,
imprudente pronunciarme sobre una renuncia y solo puedo basarme en la condición que él mismo hoy día renunciado ha dicho, que es su querer, y frente a eso obviamente acepto su renuncia. Acepto, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? En contra. En contra, muchas gracias. Diputado Zafirio, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? A favor de la voluntad de nuestro querido presidente. Y finalmente, señor presidente, ¿cuál es su voto? Aunque parezca obvio, necesito tomarle el voto, diputado don Luis Rocaful. Es consecuente con lo que solicité, con lo que he pedido, así que yo acepto, por supuesto, la renuncia. Muchas No puedo gracias. rechazarlo. Yo sé, pero lamentablemente tengo que pedirle el voto. 8 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Se aprueba la renuncia del presidente. Señor presidente, debiera en este minuto dejar el cargo y asumir momentáneamente o provisionalmente el último o la última presidenta en ejercer la presidencia, valga la redundancia, que sería la diputada Castillo. Así es. No, ella en forma interina. Bien. Acepta la renuncia. Gracias. ¿Quiere que Presidenta, no, tú eres la última. La última presidenta. Bien, bueno, vamos entonces a dar inicio a la orden del día. Si es que no hay una diputada Gil, ¿usted quería pedir la palabra? Sí, yo también, presidenta. Sí, puede ser un asunto formal, pero me parece importante. Según entiendo, el presidente saliente se lleva su campanilla, que según entiendo debe serle entregada por la presidenta o presidente que toma interinamente el cargo. Le consulto a usted, presidenta, y por su intermedio al secretario si es necesario, porque entiendo que eso es lo que corresponde hacer en primer lugar para terminar con la ceremonia de despedida como presidente solamente a Lucho Rocaful, compañero Lucho Rocaful. Señor secretario, si nos puede dar la experiencia, porque cuando yo asumí la presidencia la vez pasada, había una campana preparada, pero sí, para que nos cuente, señor secretario. Cuento, diputada Castillo. Mire, la verdad es que las circunstancias hoy día son bastante extraordinarias, todo ha cambiado. Yo voy a averiguar formalmente qué ocurre con la campana. He escuchado algunas opiniones de que ya no se estarían entregando o no se estarían haciendo, pero voy a hacer la consulta. De todas maneras, para efectos de su registro, presidente, yo igual le vamos a hacer entrega de la campanilla de forma simbólica, en agradecimiento, por supuesto, a la gestión que usted ha realizado. Así es que tenemos que pagarla nosotros ahora. Somos una vaquita. Ahora los ojos, presidente. Están abiertos, diputados. Bien. Esta sesión, perdón, diputado Soto. Sí, presidenta, lo que pasa es que en virtud de la solicitud que entiendo hizo el diputado Zafirio y también quien habla, entiendo que reglamentariamente es lo que correspondería, además de ya haberse hecho una propuesta respecto de la nueva presidencia, sería justamente proceder a la votación respecto de esa elección, salvo que se acordara algo distinto. Por lo tanto, yo pediría que se pudiera proceder respecto de eso. Yo entiendo, señor secretario, si no usted me corrige, que reglamentariamente se vota la renuncia y a la sesión siguiente se vota el nuevo presidente, salvo que usted me diga que estoy equivocada y lo hacemos como reglamentariamente proceda.
como buena presidenta provisional, está en lo correcto, diputada Castillo. Es en la próxima sesión ordinaria, no antes de 45 horas. Ya, perfecto. Entonces, la próxima sesión hacemos la elección de presidente ya de manera más definitiva. Diputada Muñoz. Gracias, presidenta. Sí, más que nada yo quería reiterar nuevamente, cierto, que me lo clarifique, no sé, usted, presidenta, o el secretario, como he solicitado, cierto, que asistan aquí a la comisión organizaciones de padres que quieren venir, cierto, a asistir a nuestra comisión para ser escuchados, cierto, ellos quieren dar a conocer su parecer por la campaña de la Defensora de la Niñez. Por lo tanto, yo quiero saber, cierto, que lo concreto, cuándo va a ser, cuándo pueden asistir, cuál es el acuerdo, cierto, a mi solicitud, porque sabemos obviamente que es muy importante escuchar a la sociedad civil, o sea, es algo muy relevante. Entonces yo quería preguntar en el fondo el detalle de mi solicitud. Gracias, presidenta. Sí, diputada Muñoz, bueno, entiendo que la solicitud de que venga la Defensoría fue rechazada. Sin embargo, creo que podemos coordinar alguna fecha con la Secretaría para poder recibir a esta organización de padres que usted nos señala. Busquemos un espacio con el señor secretario para que ellos puedan venir a exponer unos minutos de esta comisión. ¿Le parece? ¿Presidenta? Sí, son organizaciones, no es una sola. Algunas bueno, ahí lo coordinamos con la Secretaría, usted nos manda los nombres y buscamos un espacio. Diputado Zafirio. Sí, presidenta, quería pedir que recabar el acuerdo de la comisión para citar a la Defensora de la Niñez respecto de la campaña publicitaria que se ha hecho referencia. Bueno, solicito el acuerdo de la comisión para efectos de citar o no a la Defensora de la Niñez. ¿Hay acuerdo para citarla? Diputada Giles. Presidenta, yo le pediría que por razones de orden pudiéramos tratar los temas en el orden que se van presentando. La diputada Muñoz ha hecho una petición específica que no dice referencia con la Defensora de la Niñez. No sé si todos estamos escuchando bien. Ella lo que ha pedido es que puedan asistir a la comisión agrupaciones de padres que quieren referirse a ese tema, entiendo, y probablemente a otros. Me parece a mí, presidenta, que la diputada Muñoz está actuando dentro de sus atribuciones parlamentarias al hacer esta solicitud, y yo no veo en mi condición de diputada ningún impedimento para aceptar esa solicitud que ella está haciendo de la manera que corresponde y donde corresponde. Me parece además, presidenta, que usted tiene las facultades, según entiendo, si no estoy equivocada, para poder aceptar esa solicitud sin tener que someterla a la aceptación de la comisión, por cuanto está dentro de sus atribuciones como presidenta el aceptar la solicitud de la parlamentaria, que yo le pido que la acepte. ¿Presidenta? Sí, diputado Zafirio, solo para ordenar un poco la conversación, la solicitud que hace la diputada Muñoz a propósito de recibir a estas personas que son de la sociedad civil, yo la he aceptado y lo que le he propuesto a la diputada es que lo coordinemos con el secretario para buscar un espacio dentro de las próximas sesiones. Eso es una cosa que tiene que ver con recibir a la sociedad civil. Respecto a la Defensoría de la Niñez, el presidente que acaba de salir, él señaló que no aceptaba la solicitud del diputado Chalper en los términos que él lo planteaba, porque él tampoco hacía una solicitud expresa de si era oficio o era solicitud a venir acá a la comisión, y respecto de eso ya se zanjó el punto, a la solicitud del diputado Chalper, que en realidad no hacía ninguna solicitud específica. Ante eso, el diputado Zafirio ahora nos hace la solicitud en específico de que venga la Defensora de la Niñez a propósito de poder explicar esta campaña. En ese contexto, yo pido a la comisión que se pronuncie al respecto, si es que hay mayoría o si es que hay... Creo que el procedimiento, ¿cómo es, señor secretario? ¿Por mayoría o por unanimidad? Para poder citar a la Defensora de la Niñez. Es por mayoría, presidenta, y siempre haciendo mención que es invitar, no citar. Sí. Perfecto, porque ella no es uno de las instituciones de las cuales nosotros ejerzamos algún tipo de fiscalización, por lo tanto, en caso que la mayoría de la comisión esté de acuerdo, lo que vamos a hacer va a ser invitarla a comentar sobre esta campaña. Entiendo que eso satisface la solicitud del diputado Zafirio. Así es, presidenta. Bien. Exactamente.
Efectivamente no se le puede citar porque ella conduce un órgano autónomo. Bien. Que no es materia de fiscalización del Congreso. Entonces someto a escrutinio de la comisión, si es que les parece prudente, invitar a la defensora a comentarlo sobre esta campaña. Si es que hay unanimidad, la invitamos, hacemos la invitación, y si es que no, pasamos a votar. Carvajal. Gracias, presidenta. Una cosa que viene de arrastre y que me gustaría que el secretario de la comisión la aclarara, por favor, reglamentariamente, y que tiene que ver primero con la elección de la presidencia de quien conduce. En relación a eso, creo que es importante señalar y que él fundamente, porque efectivamente el reglamento dice que cuando hay una renuncia aceptada, se va a proceder a elegir a la nueva, ¿cierto?, presidente o presidenta, salvo que haya obviamente la definición de la comisión para que en ese mismo acto se pueda elegir quien asuma como presidenta. No es necesariamente ni estrictamente, y así se ha estilado obviamente reglamentariamente, de que sea la semana siguiente. Primera cuestión que me gustaría que él fundamentara. Y lo segundo, en relación a la convocatoria. Es facultad del presidente de la comisión invitar, y en la medida que él deniegue de aquella solicitud, como lo hizo el expresidente, haya obviamente, si es que él toma bien, solicitar, ¿cierto?, la posibilidad de que la comisión obviamente en su mayoría define invitarla. A mí me parece, y quiero ser muy franca en ese sentido, que si ya hay un presidente que acaba de salir, al cual todos le hemos dado el respaldo, que ya señaló que no accede a esa petición, se abra nuevamente esa solicitud. Me parece que contraviene un poco el sentido a lo mejor de los acuerdos, y en ese contexto también que el secretario aclarara cómo opera. Y si es así, lo ratifique, si esa es la fórmula. Gracias. ¿Presidenta? Diputado Zafirio. Sí, cuando yo solicito, independientemente de lo que se haya resuelto, lo que se resolvió fue por el expresidente de la comisión, una petición que le pareció que estaba mal formulada. Yo estoy en el contexto de una sesión de la comisión, haciendo ejercicio de mis facultades como diputado, y estoy pidiendo que la defensora de la niñez sea invitada a una sesión posterior. ¿Presidenta? Sí, diputado Rocafort, por supuesto. Presidenta, me permite, por supuesto. Mire, en el tenor de la carta o la solicitud o de la imposición del diputado Schalper, bien directo, él se toma atribuciones que le corresponden al presidente o a la presidenta de la comisión. Fije la sesión completa o parte de ella, y es el presidente o presidenta quien fija los puntos y los tiempos que se le va a dar. Y a mí me parece que ahí excede las atribuciones. Visto eso, es totalmente rechazado la solicitud. Presidenta. Ahora bien, en la forma que lo está pidiendo el diputado Zafirio, creo que es distinto. Bien. Presidenta. Diputado Keitel, después el diputado Lonton, brevemente para que cerremos este punto, si es posible. Gracias, presidenta. Expresar que comparto plenamente lo que el diputado Zafirio propone y que me pueden sacar quizás del comentario la duda que tengo, pero creo que en la comisión durante los casi 3 años que llevamos nunca hemos rechazado la solicitud de ningún diputado o diputada. O sea, yo creo que se tiene que mantener el respeto. Yo creo que más allá de algún posible punto político, lo que sea, yo al menos lo veo como algo que es importante que escuchemos. Es algo importante que se nos respete nuestra solicitud como tal, y que a la larga yo entiendo a la diputada Carvajal en algunos temas, pero yo creo que también ella tiene que saber y entender que en estos 3 años hemos mantenido ese respeto en base a nuestras solicitudes como tal, y que a la larga, entre comillas, la buena onda que podamos tener se mantenga, porque van a venir otros invitados a futuro y no se trata de esto de que unas veces sí, otras veces no, y que no. Entonces, que nos respetemos esa parte, y comparto plenamente también lo que dice el diputado Rocafort, que él rechazó lo que pidió el diputado Schalper, cosa que yo también estoy en desacuerdo de lo que pidió el diputado Schalper, pero en base a lo que pide el diputado Zafirio me parece pertinente y la correcta forma. Y segundo, presidenta, en relación también justamente a la votación que se puede hacer, no sé si va a ser hoy día o 30 y tantas horas, como dice el señor secretario. Me gustaría saber cómo se va a hacer telemáticamente. No sé si lo conversaron en algún momento, pero se supone que es un voto secreto, si es que no hay unanimidad, ¿no es cierto? Entonces, de haber voto secreto, ¿cómo se hace cuando es telemático? Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Keitel. Vamos a saldar ese punto, pero el diputado Lonton también quería hacer otro punto. Respecto a lo mismo, súper corto, comparto de que quizás la solicitud del diputado Chalper no está bien planteada respecto a exigir determinados tiempos, pero me adhiero a la solicitud del diputado Zafirio. Creo que invitar a una funcionaria pública, si bien no tenemos un rol fiscalizador porque es un organismo autónomo, pero sí, obviamente que podemos citarla, así como otras veces han citado otros funcionarios públicos, otras autoridades, a pesar de que no ejercemos un rol fiscalizador, pero en invitar, este caso, Andrés, invitar, no tenemos, este caso estamos hablando de un hecho particularmente grave porque además hay recursos públicos involucrados, estamos hablando de una campaña que fue bajada además de circulación, por lo tanto nosotros como autoridades tenemos también que velar por el buen y eficiente uso de los recursos públicos y en ese sentido creemos que... Diputado Lonton, muchas gracias. ¿Les parece entonces, si le parece a la comisión, invitamos a la defensora? Si alguien se opone, lo votamos. Entonces, ¿le parece a la comisión que invitemos a la defensora a comentarnos sobre esta campaña? ¿Sí? No, invitar a la defensora. Pero esa es otra solicitud aparte, que no tiene nada que ver. ¿Les parece entonces? ¿Bien? Ya, entonces vamos a invitar a la defensora, vamos a coordinar alguna sesión con ella también, de acuerdo a su disponibilidad. Ya yo sé que están en juicios y en otras cosas, así que de acuerdo también a la disponibilidad la vamos a invitar en esos términos para que nos comente de esta campaña que finalmente ya entiendo que no está vigente. Bien, entonces, seguimos entonces con la orden del día. Perdón, señor secretario, la diputada Carvajal había hecho una consulta. Gracias, señora presidenta. Respecto de la renuncia del presidente, señala el artículo 240 del reglamento que leo. Dice, presentada la renuncia a su cargo por el presidente de la comisión, esta deberá pronunciarse sobre ella inmediatamente después de la cuenta de la primera sesión ordinaria que celebre, no antes de 45 horas de haber tomado conocimiento de la renuncia. Hoy día tomamos conocimiento de la renuncia y se procedió a su votación, siendo aprobada. Por lo tanto, el reglamento establece de que en la próxima sesión ordinaria debe escogerse su presidente, salvo, decía yo, la misma norma del reglamento, en otro artículo, que establece que por la unanimidad de la comisión podemos dejar sin efecto esta disposición, pero requerimos la unanimidad. Y en ese caso, de obtenerla, podemos escoger o elegir presidente ahora mismo. Un segundo, señora presidenta, al diputado Keitel. Es que es muy buena su pregunta y atinente. ¿Cómo tendríamos que hacer esa votación, visto que por cédula y es secreta? Bueno, como es telemático, se ha llegado a un acuerdo en que los diputados emitan su voto a través, mandando un correo electrónico al correo de la comisión, que es famicam@congreso.cl. Es la única forma vía telemática de poder preservar el secreto del voto de cada uno de los diputados. Eso es, señora presidenta. Presidenta, sobre el punto. Diputado Keitel. Sí, gracias, presidenta. Gracias, Matías. En el fondo lo que sería bueno saber, y no sé si hay que presentar un mail, y no sé si vamos a estar justo en ese momento enviando un mail, sería bueno quiénes van a ser los posibles candidatos que van a estar en la próxima semana. Entonces, no sé si hay que pronunciarse ahora sobre el tema y a la larga estemos preparados para ese mismo día, previo a la comisión, no sé cómo se puede hacer, porque no sé si está instantáneo enviar un mail en ese momento para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con determinada persona. No sé cómo es el sistema. Señora presidenta, si usted me lo permite. Diputado, perdón, yo creo que dejemos la votación para la próxima semana y resolvamos durante la semana todas estas dudas en cuanto al secreto y todo eso para que no nos sigamos enredando. No sé si el diputado Zafirio quería decir otra cosa. Diputado Zafirio. Sí, gracias, presidenta. Solo estaba pensando que una opción más expedita es enviar en el momento en que se nominen los candidatos un WhatsApp directo al teléfono del señor secretario, que además es el ministro jefe de la comisión. Eso mantiene el carácter mucho más reservado que un correo electrónico. Vamos
a hacer así entonces, en la próxima semana vamos a proceder a la elección. Bien, ahora sí, continuemos con la orden del día para poder avanzar. Entonces, en el punto 2 de la tabla está continuar el estudio en particular del texto que reemplaza a los boletines 10.136, 10.306, 10.543, 11.190, guión 18, el 13.671 y demás, que establece y regula los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Para este propósito, la comisión invitó a acordar al director de Servicio Nacional del Adulto Mayor, señor Octavio Vergara. No sé si el señor Octavio está presente. Bien. Don Octavio, vamos a darle la palabra entonces a usted primero para que nos pueda comentar sobre este proyecto que está en discusión y luego vamos a dar un tiempo a los parlamentarios y parlamentarias para poder hacerle las respectivas preguntas. Perdón. La diputada Giles quiere decir algo antes. Disculpe. Presidenta, nada más que para saber si es el único invitado que tenemos en esta sesión o habría que presentar algún otro invitado que tengamos y que está a la espera de poder intervenir. Es el único invitado que yo tengo en la cuenta, salvo que haya otro invitado, señor secretario, y yo no lo sepa, pero es el único que está en la cuenta. ¿Efectivo? No hay otro invitado, señora presidenta. Bien, entonces, don Octavio, le damos la palabra para que nos pueda comentar sobre el proyecto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente, son distintos los boletines que se buscan refundir para poder, en el fondo, de alguna forma, y ahí no me queda claro, presidenta, hay un tema que quizá hay que debatir, o que queda como a debatir también dentro de la comisión, el rol que jugaría el decreto 14. Hoy día existe un decreto, que es el decreto 14, que es del Ministerio de Salud, que regula el funcionamiento de los establecimientos de larga estadía, ¿ya? Y obviamente como decreto tiene un rango inferior desde el punto de vista legal que lo que podría ser una ley, ¿cierto? Que podría reemplazarlo. Los boletines en su conjunto van de alguna forma refiriéndose al decreto 14 en algunos aspectos y en otros lo complementan o lo amplían, ¿ya? En particular, presidenta, el decreto 14, que es la esencia de la regulación de los establecimientos de larga estadía, es un decreto que emite el Ministerio de Salud, dicta el Ministerio de Salud, ¿ya? El Ministerio de Salud, y eso es importante aclararlo, es el Ministerio de Salud y son las Ceremis de Salud las autoridades competentes para la fiscalización de los establecimientos de larga estadía de personas mayores. El rol que se le confiere por ley al Servicio Nacional del Adulto Mayor es la supervisión de los establecimientos. Pero todo lo que tiene que ver con el registro, lo que tiene que ver con la autorización, con lo que tiene que ver con la fiscalización y eventuales sanciones, incluso el cierre, depende exclusivamente de la autoridad sanitaria regional, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el organismo competente para pronunciarse con respecto a una eventual modificación por ley del decreto 14 debiese ser el Ministerio de Salud, y eso es importante poder señalarlo porque no está dentro de las atribuciones del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Hay ciertas consideraciones que se establecen que nosotros consideramos o creemos que efectivamente pueden revisarse, por ejemplo, cuál es el rol de los establecimientos de larga estadía con respecto también a la dinámica de la atención diurna, ¿ya? No solamente esa atención que significa alojar en el establecimiento, ¿cierto? Sino que también que funcione como un centro de día, o incluso ciertos principios de funcionamiento que están consagrados en uno de los boletines que lo menciono a continuación, que tienen que ver con poner a la persona mayor primero en la toma de decisiones, en su autonomía y en el reconocimiento de sus derechos. Básicamente me refiero al boletín 11.190-18, que está considerado dentro de los boletines que se busca refundir, que justamente establece que los ELIAM, o establecimientos de larga estadía, deberán observar primordialmente para el cumplimiento de sus funciones fundamentales los principios de buen trato, bienestar, cuidado, promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía, que son elementos que creemos que son sumamente esenciales, no porque una persona ingrese a un establecimiento de larga estadía pierde su condición de persona humana, o sea, de ser humano, y no por eso pierde sus derechos, no por eso pierde su autonomía, y hay que tratar de promover y proteger eso al máximo posible. Entonces, ese tipo de indicaciones que apuntan derechamente a la persona mayor más que el funcionamiento de los establecimientos, como Servicio Nacional del Adulto Mayor, evidentemente van en la línea de lo que nosotros promovemos, que justamente es un resguardo de la persona mayor
en todas las instancias, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona de nuestro país. Bien, muchas gracias, don Octavio. No sé si hay algún diputado o diputada que quisiera hacerle alguna pregunta, aprovechando que lo tenemos acá. Diputado Lonton, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, solamente para aclarar la invitación que hicimos la sesión pasada o hace un par de sesiones a Octavio. Tenía como objetivo que nos pudiera acompañar en la votación del proyecto en particular que regula los establecimientos de larga estadía. Él tiene razón, el decreto tiene que ver con el Ministerio de Salud. Pero obviamente que el aporte que pueda y la mirada del Senama también es muy relevante, porque hay aspectos que no necesariamente tienen que ver con salud, sin perjuicio de que sí también sería bueno que estuviera alguna persona relacionada con el área de salud, no sé, la subsecretaría, porque también tiene que ver con muchos aspectos de su cartera, obviamente, porque el decreto es de ellos, así que no sé si se pudiera también invitar a alguien relacionado con salud. Sí, diputado Lonton, usted tiene razón, y no sé en qué página del comparado cuáles son las normas, señor secretario, que nos quedaron pendientes para la votación, donde sería interesante poder conocer la opinión de don Octavio. Entonces, no me acuerdo en dónde quedamos en el comparado. Acá tengo el comparado impreso, que nos pueda recordar en qué página quedamos. Señora Presidenta, si me permite, voy a publicar brevemente el comparado, pero las disposiciones que están pendientes son el artículo 3, 9 y 11, y quedamos en el artículo 13. Por lo tanto, debiéramos retomar el debate del artículo 3 en cuanto a una indicación que falta por considerar, que es del diputado Longton. Los pendientes son 3, 9 y 11, para ser concreto. Bien, entonces partamos la votación particular, la discusión y votación particular, partamos por el artículo 3 para que vamos en orden, entonces, señor secretario. Entonces, no sé si lo compartimos en pantalla o si tienen los documentos en sus manos. Esto es la página 2 del comparado. Ahí está el artículo 3. Si le pudiera dar lectura, señor secretario, lo que sea pertinente. Sí, perfecto. Señora Presidenta, dentro de este artículo, lo paso a leer de inmediato. En este artículo 3 se aprobaron las dos primeras indicaciones, la de la diputada Muñoz y la de la diputada Marzán y del diputado Ragaful. Estaría pendiente la tercera indicación y última, que es del diputado Lonton. Procedo a leer el artículo. Artículo 3. Principios que rigen el funcionamiento y actuar de los establecimientos. Los establecimientos de larga estadía deberán observar primordialmente, para el cumplimiento de sus funciones, los principios de buen trato, bienestar y cuidado, promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía, como asimismo los derechos de las y los adultos mayores que se encuentren prescritos en los tratados internacionales que se encuentren vigentes y ratificados por Chile. En el cumplimiento de su mandato, los establecimientos de larga estadía regulados por la presente ley y su reglamento vigente deberán asistir socialmente y, en casos calificados, representar ante las instancias administrativas y judiciales los derechos de aquellos adultos mayores víctimas de abandono y que se encuentren actualmente en tales establecimientos. Y la indicación del diputado Lonton sería la siguiente. 1. Para reemplazar en el inciso primero del artículo 3 la frase libertades, está en amarillo en el comparado, por derechos. Y la segunda es para sustituir el inciso final del artículo 3, que es la razón por la cual en el comparado figura tachado, lo siguiente: cualquier forma de maltrato físico, psicológico, lesiones o agravios que sufra cualquier adulto mayor al interior de los establecimientos de larga estadía que regula la presente ley, deberá ser comunicado inmediatamente a los familiares de la víctima, a las autoridades fiscalizadoras y al Ministerio Público. El establecimiento deberá accionar inmediatamente para hacer cesar el acto vulneratorio. Le sugiero a la comisión de analizar punto por punto la indicación del diputado Lonton. Bien, señor secretario, yo acojo su solicitud de verlo punto por punto y creo que el punto 1 es bastante obvio. Creo que la redacción que propone el diputado Lonton en reemplazar la palabra libertades por derecho se ajusta
a lo que hemos estado discutiendo a propósito de este proyecto. Entonces, para zanjar el punto 1, la indicación del diputado Lonton, pido la unanimidad de la comisión. Como concepto, reemplazar libertades por derechos individuales. Si hay unanimidad, si nadie se opone, entonces, acordado entonces el número 1 de la indicación del diputado Lonton. ¿Sí? Ah, perdón. Bueno, pero no importa si esto es una costumbre. Sí. Diputado Rocafull. Presidente, lo que pasa es lo siguiente, mirando la literatura, la palabra libertad fue acuñada por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos en 2015. Ese es el tema. Y hace referencia a la libertad de desplazamiento, igualdad de trato ante la ley, entre otros derechos que supone la ausencia de limitantes al ejercicio de los mismos. Gracias, Presidenta. Era sobre el mismo punto, porque antecede justamente esa frase, en la mención que dice defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, y hace obviamente en el contexto dos cuestiones distintas que versan sobre las mismas calidades y cualidades y obviamente derechos esenciales que tienen las personas y particularmente los adultos mayores. Por tanto, no es una frase que vaya a redundar, aunque si pusiéramos derechos fundamentales, quedaría derechos humanos y derechos fundamentales, que eso sí es redundante. Exacto, entonces como que tiene concordancia, por tanto yo no acogería, digamos, esa primera solicitud. Tiene razón la diputada Carvajal y el diputado Rocafull. Diputado Lonton, no sé si quiere defender, explicar su indicación. No tengo problema, presidente, en poder retirarla. Bien, entonces se retira el punto 1, yo también entiendo el punto, lo había leído rápido. Entonces vamos derechamente al punto 2 y no sé si don Octavio le gustaría dar su opinión respecto a esto que es un poco más concreto. Sí, yo, Presidenta, en términos concretos, efectivamente es algo que se ve mucho, el maltrato en los establecimientos de larga estadía. Lamentablemente hay un maltrato que quizás es menos visible, pero que tiene que ver con el abandono, que justamente es por parte de los propios familiares. Pasa mucho a lo largo de los establecimientos de larga estadía que en el fondo ese abandono, que es un maltrato, ¿ya? Ocurre por el abandono de la persona en el establecimiento, y finalmente son las personas que cuidan las que se terminan transformando en más que un cuidador, una cuidadora en la familia de la persona mayor. Entonces creo que ahí también hay que hacer quizá una revisión específica con lo que se entiende por maltrato, ¿ya? Entendiendo sus distintas formas y tipologías, ¿ya? No sé si con esta redacción en particular queda cubierto también quizá una eventual responsabilidad, lo que podría ser un familiar o un ser cercano de la persona mayor. Y lo comento, Presidenta, con esto termino, porque en la experiencia que nos ha tocado a nosotros, o a mí en lo particular, de recorrer parte importante de los hogares de adultos mayores, una de las principales sensaciones que tienen las personas mayores de maltrato, derechamente, proviene del abandono familiar. Entonces, creo que quizá habría que revisar ese punto y el resto, Presidente, de todas maneras. O sea, efectivamente, cualquier acto que sea una vulneración física, psicológica, lesiones o agravio, tiene que ponerse en conocimiento de las autoridades competentes de forma obligatoria, o por lo menos así la ley debiese señalarlo, porque eso también permite actuar. Muchas veces estas situaciones se invisibilizan. Lo que habría que revisar ahí es qué pasaría si es que no se toma ese actuar, qué pasaría por parte de algún funcionario o alguien que decida no hacerlo, si es que existe alguna sanción asociada o no. Presidenta. Diputado Zafirio, ¿es usted? Sí. Usted tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, en el texto original propuesto en el último inciso, se dice que en el cumplimiento de su mandato los establecimientos de larga estadía regulados por la presente ley, etcétera, etcétera, deberán asistir socialmente. Es una primera obligación que recae sobre el establecimiento. Pero además después dice, y en casos calificados, representar ante las instancias administrativas y judiciales. Es decir, queda al arbitrio del establecimiento el representar ante las instancias administrativas o judiciales los derechos de los adultos mayores afectados. No es imperativo. A mí me gusta más la redacción de la indicación del diputado Lonton con una salvedad, y es que él reemplaza la parte del texto que se refiere a las responsabilidades del establecimiento y dice que el establecimiento deberá accionar inmediatamente, pero esa obligación no tiene contenido.
porque no está especificada si deberá accionar socialmente, judicialmente, administrativamente. Entonces, si tenemos la posibilidad si el diputado Longton lo permite, de mejorar la indicación y incorporar a lo menos esos tres elementos, en el sentido de decir que el establecimiento deberá accionar social, judicial y administrativamente para hacer cesar el acto vulneratorio, yo creo que el texto queda mucho más completo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. ¿Diputado Longton? Sí, presidenta. A ver, yo estoy abierto a que la indicación se pueda mejorar, sin ninguna duda. Yo mismo incluso le podría, estaba revisando y también se me ocurrieron algunas ideas, pero en relación a lo que señala el diputado Zafirio, lo que yo quise también es no entregarle la obligación a los establecimientos de larga estadía de representar judicialmente, a pesar de que sería lo ideal, pero resulta que los establecimientos de larga estadía tenemos de todos los tipos respecto a los recursos financieros para albergar adultos mayores. Y estamos hablando de hogares a veces muchos muy vulnerables y otros que hemos visto en esta misma comisión que lamentablemente han tenido que cerrar por los problemas económicos. Entonces, obligarlos a contar con un abogado o con asistencia judicial al decir, y en caso calificado, representar ante las instancias administrativas y judiciales, habla de una representación legal. Entonces, eso habla de que del establecimiento de larga estadía debería contar con un equipo jurídico o un abogado para esas instancias. Entonces, si el diputado Zafirio se refiere, porque ahí me estaba diciendo que no con la cabeza, si se refiere a otras circunstancias, yo obviamente que feliz también de acogerla. No sé si yo interpreté mal lo que dijo el diputado Zafirio, presidente. Diputado Zafirio, ¿usted quería tomar la palabra? Sí, que puede perfectamente quedar el texto diciendo que deberá accionar socialmente, administrativamente y denunciar los hechos ante el Ministerio Público. Es decir, la denuncia no importa un recurso adicional para el centro. Perfecto. Pero ya se ponen, a lo menos, lo que pasa es que lo que no puede ocurrir es que quede al arbitrio del centro si lo denuncia o no. Ya hecha la denuncia, no estoy hablando de que se querelle ni nada, pero hecha la denuncia, ya tenemos un responsable que es el Ministerio Público. A eso me refería. Sí, la que yo soy la presidenta del interior. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que señala el diputado Zafirio, y si al diputado Longton le parece también, podríamos hacer esa modificación en el texto, señor secretario, que es cortito, es agregar una palabra, es casi adecuatorio. Después de accionar, entonces, diputado Zafirio, ¿cómo era? Deberá accionar. Diputado Zafirio. ¿Está el diputado Zafirio por ahí o no? No, disculpe, presidenta, que estaba con el micrófono cortado. Decía, deberá accionar social y administrativamente. ¿Ya? Para hacer cesar el acto vulneratorio. ¿Ya? Punto. Y ahí un punto. Seguido. Un punto seguido. Sin perjuicio de lo anterior, ¿ya? Deberá denunciar dichas acciones al Ministerio Público. Bien. Dichos actos vulneratorios al Ministerio Público. ¿Deberá denunciar? Estoy haciendo los cambios directamente en el comparado para que todos los podamos ver. ¿Lo pueden ver en sus computadores? Sí. Dice, deberá accionar social y administrativamente para hacer cesar el acto vulneratorio, sin perjuicio de lo anterior, y ahí quede, diputado Zafirio. Deberá realizar la respectiva renuncia ante el Ministerio Público. La denuncia. Eso. Deberá denunciar dicho acto al Ministerio Público. O carabinero, en realidad, denunciar. Porque estamos hablando del acto lesivo, digamos, o el agravio. Podríamos, presidenta, poner ante la autoridad, no sé, se me acaba de ocurrir, ante la autoridad competente. Ante la autoridad competente. Ante la autoridad competente, mejor, sí. Sí, porque va a depender si es que... Perdón.
Diputada Carvajal. Yo creo que sería importante el ejercicio de poder escuchar las opiniones para luego generar una reacción a lo mejor más conciliada. Gracias, Presidenta. Mire, en principio, y recuerdo a las indicaciones, me parece que ninguna de las dos son contradictorias, más bien son copulativas, que se pueden aunar. Tal vez el criterio que por un lado señale que quiere eliminar el diputado Lonton en relación a asistir socialmente, que es lo que contempla, ¿cierto?, el texto original, obviamente se subsana con lo que ha dicho el diputado Zafirio, que donde va la frase final de la indicación propuesta por el diputado Lonton, en el sentido de decir, el establecimiento deberá accionar social y judicialmente, entiendo lo que está redactando el secretario, yo agregaría, accionar inmediatamente, ante el organismo competente, sea obviamente por un lado tribunales, o sea administrativo, o por derivación obviamente socialmente a quien haga la veces de representante. Y luego no dejaría eliminado la posibilidad y el mandato que le otorga justamente de dar cumplimiento y poner en conocimiento a la familia el hecho vulneratorio del cual ha sido sujeto, está siendo sujeto el adulto mayor. Creo que de esa manera se pueden unir los dos elementos y obviamente generar una mejor reacción, pero contemplando esas tres cuestiones, digamos, el aviso inmediato, obligado a la familia, porque recordemos que ahí hay una representación legal que no sé, y ahí me gustaría que me aclarara el encargado del Senama, cómo deriva en los establecimientos de estadía la representación jurídica, porque yo entiendo que ahí debe haber alguien con quien se contrata, obviamente, y quien responde por el adulto mayor, estando no en un establecimiento de larga estadía. Y si es así, digamos, cómo se delega esa responsabilidad a quien efectivamente es el dueño del establecimiento, quien debe velar en los términos. ¿Por qué hago este cuestionamiento? Porque, en definitiva, muchas veces lo que hemos visto, lamentable y dolorosamente, es que son las mismas, o muchas veces el personal de los mismos establecimientos el que comete el acto vejatorio o violento o vulneratorio. Entonces, me provoca cierta duda de delegarle a ellos la representación frente a un hecho de tal magnitud como puede ser tribunales cuando sean ellos mismos que actúen como juez y parte. ¿Me explico? Entonces, creo que ahí estaría bueno, digamos, generar esa distinción y generar una redacción que nos permita precisar a quién le corresponde en definitiva la representación estando el organismo y quién decanta obviamente la responsabilidad de representación. Sí. Bueno, como el diputado Lonton es el autor de la indicación, yo creo que lo que se puede hacer es trabajar, diputada Carvajal, sobre la misma indicación. Entonces, usted propone después, como en términos de reacción, para que el secretario pueda completarlo con todos los aportes que estamos haciendo, y quede una redacción más redonda. ¿En qué parte usted propone hacer como el cruce donde dice, sin perjuicio del anterior, deberá denunciar ante el organismo competente y ser comunicado inmediatamente a los familiares, algo así? Claro, lo que pasa es que desde luego el micrófono para que te escuche. Desde luego el encargado tiene la obligación de denuncia, porque tiene aquello que llamamos la responsabilidad civil extracontractual, es decir, él tiene la obligación de denunciar cuando hay una vulneración de adulto mayor. Mi punto está respecto de quién lo representa judicialmente. Entonces yo agregaría, obviamente, cuando lo que usted señala, Presidenta, que el establecimiento deberá accionar inmediatamente ante el organismo competente, es decir, poner en conocimiento del tribunal, hacer la denuncia directamente. Pero al mismo tiempo, el no desprendernos de el anuncio que debe darle a la familia respecto, que está contenido lo que dice la indicación del diputado Lonton. Solo agregar, y tal vez como distinción, inmediatamente ante el organismo competente, que eso no está contenido ahí, ya sea tribunales, ya sea la familia, ya sea el órgano administrativo, si es que se trata de un funcionario respecto de otro, ya sea el Senama, no sé. ¿Cierto? ¿Quién me pidió la palabra? No sé si se ve. ¿Quién habló, el señor secretario? Señor secretario, es que tengo una duda, porque yo en el comparado que tengo en mis manos, aparece que en la primera frase aparece el tema de los familiares. Dice, cualquier forma de maltrato físico, psicológico, lesiones o agravios que sufra cualquier adulto mayor al interior de los establecimientos de larga estadía,
que regula la presente ley deberá ser comunicado inmediatamente a los familiares de la víctima. Eso se deja, ¿cierto? Ya. Y después dice, a las autoridades fiscalizadoras y al Ministerio Público. El establecimiento deberá accionar inmediatamente para hacer cesar el acto. Yo, ahora que lo vuelvo a leer, no sé cuál sería el elemento que le faltaría, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, respecto a la redacción que nos propone el diputado Lonton, que es el comparado que yo tengo acá, pero que es un tanto distinto a lo que está apareciendo en pantalla. Lo que se agrega nos dice accionar inmediatamente a quién. ¿Presidenta? Estaba el diputado Rocafull Sí. y luego el diputado Lonton, creo que fue. Diputado Rocafull. ¿Perdón? ¿Sí? Ah, ya. No, lo que pasa es que me produce una confusión porque estaba leyendo el artículo 9 y hay una indicación también del diputado Lonton para agregar en la letra D, dice, bueno, lo que dice, entre comillas, dice, denunciar a las autoridades competentes en la forma que prescribe el inciso final del artículo 3 los hechos de violencia o trato indebido que se perpetren por parte del personal del establecimiento hacia un adulto mayor. Entonces, me produce cierta confusión de que estamos modificando el artículo 3. Sin embargo, eso, el artículo 9, que podríamos mejorarlo, va en concordancia con eso. Es decir, me gustaría que el secretario nos orientara respecto a eso, porque si no leemos el proyecto completo, estamos distorsionando un poco lo que ya está. Artículo 9. De hecho, el artículo 3 y el artículo 9 están ambos pendientes. Entonces, o sea, en el fondo la discusión que estamos teniendo acá también sirve para efectos del artículo 9 en caso que haya que modificar algo. Pero yo insisto en la pregunta inicial, tanto al diputado Lonton, que es el autor de la indicación, como al señor secretario, al diputado Zafirio y a la diputada Carvajal, que son los que han hecho las observaciones, que no sé qué le falta a la indicación que nos presentó el diputado Lonton para que contenga todos los elementos que ustedes han señalado, porque la diputada Carvajal habló de que esté en la comunicación a los familiares. Eso está en la indicación, comunicación inmediata a los familiares. Luego también está a las autoridades fiscalizadoras y al Ministerio Público, y ahí podría decir al Ministerio Público o la autoridad competente, y luego el establecimiento deberá accionar inmediatamente para hacer cesar el acto vulneratorio. Entiendo que lo único que quedaría pendiente es en qué implica este deberá accionar, que es lo que nos señalaba el diputado Zafirio, porque queda como una norma vacía, deberá accionar en qué sentido. Y ahí podríamos agregar lo que él nos había señalado de social y judicialmente. Y con eso yo creo que la indicación queda redonda. No sé si alguien tiene otra observación. Sí, Presidenta. Diputado Lonton. Sí, yo la verdad es que más que agregarle le sacaría algunas cosas. Respecto a la autoridad competente, yo dejaría la autoridad competente y le sacaría, por ejemplo, el Ministerio Público, porque autoridad competente, dicho acto, el Ministerio Público, lo circunscribe solamente al Ministerio Público. Entonces, en todos los lugares donde sale el Ministerio Público, yo lo sacaría y lo circunscribiría a las autoridades competentes. Para que quede cerrado y que puede ser el Ministerio Público u otra autoridad. Entonces, señor secretario, no sé si nos ha seguido porque está un poco disperso, pero de acuerdo a la indicación original, voy a correr la pantallita que no lo veo, ahí sí. De acuerdo a la indicación original del diputado Lonton, entonces habría que modificar donde dice a las autoridades fiscalizadoras y, autoridades fiscalizadoras y, o ponemos o la autoridad competente. O si no, borramos fiscalizador y ponemos a las autoridades competentes. Fin. ¿Les parece? Ya, bien. Entonces esa modificación la vamos a hacer. Va a avisar entonces a los familiares de la víctima y a las autoridades competentes. Y ahí, punto seguido. Sí. El establecimiento deberá accionar inmediatamente para hacer cesar el acto vulneratorio. Y ahí cerramos la indicación y la podemos votar. Don Octavio, dígame. Hay un punto que creo que queda todavía sin cerrar, que es ¿quién deberá comunicar?
porque deberá ser comunicado, pero por lo general, y como bien dijo, no alcancé a ver quién fue, pero por lo general el acto de violencia al interior de un centro lamentablemente pasa también, y eso también tiene explicaciones de estrés del cuidador, etcétera, por parte de personas que cuidan. Entonces, ¿qué pasa si lo ve, por ejemplo, otra cuidadora o otro cuidador? Es esa persona que tiene que denunciar, tiene que avisar al director técnico, y ahí quizás propongo, Presidenta, la figura de la dirección técnica, más que el representante legal. Todos los establecimientos tienen que tener una dirección técnica por el decreto 14. Entonces quizás con eso podría quedar salvado también quién es la persona que debiese hacer esta denuncia. Diputada Carvajal. Yo creo que dejar tan en específico que sea el director técnico va a retardar la acción de ese acto, digamos. Porque seguramente la funcionaria va a decir, yo no puedo hacerlo, tengo que decirle al director, el director no está, hay que lo buscar y no sé qué historia. Entonces yo lo que pondría sería al organismo que esté, o al organismo, ¿cómo se llamará esto? La institución, digamos, el centro, el... Presidenta, acá que hay más abogadas y abogados, en otras legislaciones, en otras leyes, existe la obligación de cualquier persona que observe, que vea algún hecho que refleje violencia, algún abuso con alguien, tiene la obligación de denunciarlo. ¿Ya? Entonces, ahí al comienzo de este inciso, yo creo que cualquier forma de maltrato que constate cualquier persona tiene la obligación de denunciarlo. O sea, no podemos circunscribir, porque generalmente a veces, claro, que son los mismos cuidadores o cuidadoras, y hay ciertas protecciones corporativas, por no decirlo de otra manera, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que acá tiene que existir que cualquier persona tiene la obligación. Diputada Giles. Presidenta, yo quisiera sugerirle que pudiéramos acoger la sugerencia que nos hace don Octavio, que conoce bien la materia, ha dado pruebas de eso, y que a mí me parece interesante lo que señala en el siguiente sentido. La obligación de denunciar hechos delictuales los tiene efectivamente la ley chilena todo ciudadano, particularmente cuando se trata de un maltrato a alguien vulnerable. Sin embargo, yo creo que en esto cabe justamente la especificidad, y me parece muy adecuado lo que señala el don Octavio, no recuerdo su apellido, pero que es quien nos ha asesorado en esto, porque justamente se trata de hacer funcionar la dirección técnica que debe tener todo organismo para el sentido que debe tener, o uno de los sentidos que debe tener. A mí me parece, sin querer contradecir a la diputada Carvajal, que sabe mucho más que yo de esto, sin duda, pero me parece que justamente que la inespecificidad, en este caso, atenta contra el objetivo de la indicación. Lo que necesitamos justamente es responsabilizar a alguien, un último, que cuando todos los cuidadores en una situación real tuvieron miedo, ¿cierto?, porque estaban atentando contra su fuente de trabajo al hacer una denuncia, haya una obligación legal del organismo competente dentro de esa institución, que es la dirección técnica justamente. Diputado Rocafort. Presidenta. Pérez, dame un segundito. Claro, en el artículo 9, justamente, como dice el diputado Rocafort, están las responsabilidades de la dirección técnica, y usted dice que en alguna letra aparece la... Claro, esta sería una... O sea, la obligación que nosotros estaríamos incorporando en caso que acogiéramos la indicación, como la propone don Octavio, sería el director técnico, y sería en el fondo una forma específica del cumplimiento de las obligaciones que tiene el artículo 9 en cuanto a velar por los derechos de... Sí, claro, lo que pasa es que una cosa es el derecho y otra cosa es
cómo se protege ese derecho con una acción concreta, y en este caso la acción concreta sería la denuncia. Yo tengo una propuesta. Me refiero a que la decisión técnica es la que está más relacionada justamente con la protección de los derechos, por lo que dice el artículo 9. Ya, entonces le está dando la razón a don Octavio. De todas maneras. Ya, y tengo una propuesta, no sé si en la práctica, porque yo la verdad es que conozco el funcionamiento de los ELEAM, pero no en profundidad tanto como don Octavio. Si se pudiera poner, por ejemplo, la dirección técnica o quien ésta designe, para efectos de poder salvaguardar lo que decía la diputada Carvajal, que en caso, por ejemplo, que el director no estuviera, que hubiera otra persona que también pudiera denunciar, pero que la responsabilidad final quedara en el director técnico. No sé qué dice usted, don Octavio. Sí, y también, Presidenta, para complementar, porque pasa muchas veces de que existen hogares que tienen una sola representación legal de una persona, por ejemplo, hogares tipo, no sé, Fundación Las Rosas, que son 28 hogares. Entonces, la dirección técnica no es necesariamente el representante o la representante legal. Entonces, puede ser que finalmente quien termine yendo al Ministerio Público a presentar la denuncia termine siendo el representante legal a solicitud de la dirección técnica. Entonces, tiene sentido desde el punto de vista orgánico. Ya, entonces dejémoslo así. Dejémoslo, entonces, esto sería después de regula la presente ley, deberá ser comunicado, para que el señor secretario vaya ahí modificando, deberá ser comunicado por el director técnico o quien éste designe inmediatamente a los familiares, y ahí sigue en el fondo la reacción como ya lo habíamos acordado. ¿Está bien? ¿Sienta? Diputado Lonton. Sí, además yo le sacaría la parte final porque creo que es repetitivo. En el último punto seguido que dice el establecimiento deberá accionar inmediatamente para hacer cesar el acto vulneratorio, ya está dicho arriba. Dice, deberá accionar social y administrativamente para hacer cesar el acto vulneratorio. Está en la mitad de la indicación. Por lo tanto, sería redundante ponerlo nuevamente al final, el tema de orden nomás. Y con respecto al director técnico, tenía una duda porque yo tengo entendido que el director técnico no está presencialmente siempre. Por lo tanto, el temor y la duda que tengo respecto a si el acto se produce y no está el director técnico inmediatamente para poder denunciar de forma inmediata el acto. Porque hice por el director técnico que en este designe. Me imagino que va a haber una comunicación entre la persona que presencia el acto o tiene conocimiento, le va a comunicar al director técnico y el director técnico tendrá que designar a alguien inmediatamente. Eso para quedar un poquito más orden, porque la idea es que no haya una excesiva demora en la denuncia. Eso, presidente. Sí. Diputado Rocafort tiene la palabra. Presidenta, ubicándonos en la realidad y la práctica de cómo funcionan los hogares, generalmente pasan días y días donde las personas, los adultos mayores y las adultas mayores tienen una relación con los cuidadores y cuidadores, nadie más. Obviamente que esta supervisión no es a diario ni en cada momento, pero sí tiene que haber un conducto y tenemos que oficializar de quién va a ser la persona al final responsable, que puede ser canalizado por cualquier persona, porque yo puedo visitar como familiar a un adulto mayor y puedo detectar que hubo un posible abuso, u otra persona quedó mirando para el lado y dijo, ¿sabes qué? Esta persona está vulnerando sus derechos o algo pasó. Entonces, obviamente, pero tiene que haber un responsable visible que va a ser la dirección técnica. Pero cualquier persona, yo por eso decía, tiene la obligación inmediata de denunciar. Y esto tendrá que ser canalizado a través de la dirección técnica, independiente que la dirección técnica tenga que hacer visitas periódicas al lugar. Yo, diputado Lonton, si me permite, yo creo que se entiende el punto, porque en el fondo a quien se le establece la obligación de denunciar es al director técnico a quien éste designe. Si éste no designa a nadie, por lo tanto sigue permaneciendo en el director técnico. Y ojo que es la obligación de denuncia, no implica que él esté presente ni nada. Y esa denuncia la puede hacer perfectamente por teléfono, con otros mecanismos, no es necesario que esté físicamente presente. Por lo tanto, yo creo que lo que usted plantea como un posible, algo que quede suelto, no me parece tal. No sé si se salva el punto o le gustaría agregar algo más. No, yo creo que lo salva. Mi único temor, presidente, es que, a ver, pongamos una situación hipotética,
que algún funcionario, alguna parte del personal presencie una vulneración, un maltrato físico, el director técnico no esté inubicable o no sea posible contactarlo prontamente y sea necesario denunciar este acto inmediatamente para cumplir con lo que dice el artículo, que es cesar el acto vulneratorio. Entonces, esa es mi única duda, Presidenta, pero si Octavio y los demás diputados están de acuerdo en dejarlo así, que se salva el punto, porque Octavio, imagino, tiene más conocimiento en la práctica cómo funcionan los ELIAM respecto al director técnico y poder ubicarlo prontamente para poder denunciar el acto. Mi único temor es la demora, Presidenta, que se podría producir si el director técnico no está. Bien, diputada Giles, tiene la palabra. Sí, Presidenta, por su intermedio al diputado Andrés Longton, lo que yo entiendo es que estamos estableciendo justamente la obligatoriedad, que hasta ahora era inespecífica, de denuncia por parte del director técnico, de la dirección técnica o quien designe. En ese caso, al ser esta una obligación legal a partir de la promulgación de esta ley, sería necesario que esa dirección técnica tome las medidas que siempre en realidad debió tomar para cumplir con la ley, es decir, hacer estas denuncias de forma inmediata. Será resorte de esa dirección técnica proveer los mecanismos para estar informado como debiera, cotidianamente y al instante de cualquier irregularidad, puesto que va a tener la obligación legal de hacer la denuncia ese personaje específico. Por lo tanto, yo creo que de esa manera justamente lo que hacemos es subsanar la preocupación del diputado Andrés Longton y generar lo que él deseaba que sucediera a través de su indicación. Presidenta. Diputado Longton, nos quedan 5 minutos, así que le pido por favor que sea breve. Me llegan las dudas a mi cabeza constantemente. Presidenta, voy a plantear otra situación hipotética, que justamente hay un vacío de director técnico, que el establecimiento no tenga director técnico en ese momento. Fue despedido, dejó su trabajo, a ese motivo. ¿Qué pasa si en ese caso, casualidad de la vida, existe un maltrato físico? No va a haber director técnico. Por lo tanto, el director técnico diputado Longton, no puede a nadie. Esa es mi duda. Otra duda Perdón más. que lo interrumpa. ¿Existe esa posibilidad, don Octavio? ¿Que un centro no tenga director técnico? En teoría, no, porque debiese operar como la subrogancia en el fondo. O sea, alguien debe quedar necesariamente temporalmente en la figura de la dirección técnica, porque es una contraparte que se exige por decreto 14. Entonces, no puede no estar en el fondo. Sí puede suceder lo que dice el diputado Longton, pero en la práctica, en el fondo, efectivamente, siempre hay alguien que actúa como director técnico dentro del lugar. Bueno. ¿Salvado el punto, entonces? Bueno. Bien, entonces, solo para efectos de registro, vamos a ver cómo queda la indicación. Cualquier forma de maltrato físico, psicológico, lesiones o agravios que sufra cualquier adulto mayor, ahí, en vez de adulto, debería decir persona mayor. Sí, eso sí. Cualquier persona mayor al interior de los establecimientos de larga estadía que regula la presente ley deberá ser comunicado por el director técnico o quien éste designe inmediatamente a los familiares de la víctima, las autoridades competentes y a las autoridades competentes. Luego, el establecimiento deberá accionar social y judicialmente, ahí faltó esa parte, señor secretario, deberá accionar social y judicialmente inmediatamente, o social y judicialmente inmediatamente para hacer cesar el acto vulneratorio. Y ahí queda completa. Bien. Entonces, Presidenta. Perdón, don Octavio, nos quedan 2 minutos para que alcancemos a votar el artículo. Perdone que ponga un punto, pero que creo que es importante dado que esto quedaría por ley. El alcance de qué es lo que se entiende por los familiares, y se lo digo por lo que pasó en la pandemia. Nosotros hemos tenido cerca de la mitad de los hogares con contagio y no ha pasado mucho. A mí personalmente, incluso en los mismos establecimientos, cuando alguien está contagiado, ¿a quién le avisamos? ¿Ya? Y muchas veces llegan familiares que nunca han visitado a la persona mayor y que se sienten con también el mismo derecho de ser informados, incluso peleas entre los propios familiares, hemos visto muchísimas. Entonces, ¿cuál es el alcance? Estoy pensando en la persona que tiene el deber de denunciar. ¿Cuál es el alcance de lo que significa la familia de esa persona? Don Octavio, tiene un punto, díganos usted cómo se procede en esto, porque los familiares efectivamente puede ser mucha gente,
Pero, ¿cómo se registran? ¿Los familiares son los tutores, por ejemplo, los que están? ¿Cuál es el concepto del familiar que es el responsable por la persona mayor que está en el LEAM? Yo creo que ese es el concepto que deberíamos acuñar. El concepto que se ocupa, pero no está en el decreto 14, es el concepto de tutor. Lo que pasa es que ese está en otro decreto, que es el 49, que solamente es para los hogares del SENAMA. Pero para los hogares privados o sin fines de lucro, con fines de lucro, lo mismo, no tiene por qué necesariamente una persona mayor tener un tutor. ¿Ya? Se usa, es un uso. Efectivamente, siempre hay una contraparte que queda registrada, pero no está legalmente constituida la figura. Quizás se debiese poder dejar registrada la figura de un tutor y un curador por esta ley, de un tutor. ¿Cómo zanjamos el punto? Porque efectivamente no todos tienen tutores o curadores, y aquí la idea es que los familiares se enteren perfecto de que también pueden ejercer las acciones pertinentes. Entonces, no sé cómo lo podríamos salvar. Podría ser a los familiares responsables y o tutor o curador, algo así. Diputada Giles. A mí me parece, Presidenta, que cuando estamos hablando de hogares genéricos de todo tipo, no podemos hacer una reducción a tutores por cuanto va a ser absolutamente minoritaria la parte de ancianos que van a estar con alguna acción de interdicción u otra que diera como resultado tutoría. Parece que es suficiente con familiares y además efectivamente existe la obligación legal de informar a los familiares. Esto es una abundancia respecto a una obligación legal que existe. Don Octavio, ¿qué dice usted? Yo estoy súper de acuerdo, Presidenta, con el espíritu de lo que dice la diputada Giles, muy de acuerdo. O sea, creo que los familiares tienen que ser los primeros en estar informados. El problema, creo, puede darse, que nos pasó a nosotros también, cuando le informamos a familiares cuál es el alcance de esa información. Porque efectivamente en el día a día lo que nos ha mostrado es que hay muchos familiares, como yo decía anteriormente, que ni siquiera van a ver a las personas mayores y que aparecen en situaciones de conmoción o aparecen simplemente porque en el fondo existe la posibilidad de poder estar presente en una situación que quizás de connotación pública. Entonces, respetando y reconociendo ese espíritu que señala la diputada Pamela Giles, la verdad es que no tengo la fórmula hoy día, pero creo que para el efecto de la persona que tiene la responsabilidad puede ser finalmente, estoy pensando que si esto se judicializa, alguien podría ir a reclamar al juicio y decir, yo soy un familiar, nunca me informaron, y por lo tanto, en el fondo esto no tuvo la validez legal que debiese haber tenido, no cumplió con lo que la ley pedía, siendo que la persona que lo hizo de buena fe, trató de notificar a todos quienes estaban en el fondo, o que él tenía o ella tenía registrado como familiar. Puede ser un problema para la persona que denuncia. Ese es mi único punto, Presidenta, que nos pasó, como le digo, tratando nosotros de hacer el ejercicio de la más buena fe de todas, de comunicar siempre, primero a los familiares de algún contagio, de que teníamos reclamos de personas que incluso las mismas personas que cuidan al adulto mayor decían, esta persona nunca se ha aparecido para cuidarla y ahora recién se aparece. Ya, sí, tenemos un problema material que se nos fue la sesión, entonces vamos a tener que dejar pendiente este punto para que le den una vuelta durante esta semana y lo podamos resolver al inicio de la próxima sesión, porque no vamos a llegar a un acuerdo ahora respecto al punto. Diputado Roca, estamos fuera de la sesión, pero no, yo solicitaría, sí, por favor, a través de suyo, obviamente de ir al secretario, es respecto al concepto de persona mayor. ¿Eso podemos hacer una modificación al final para todas las partes? Lo que pasa es lo siguiente, es que el concepto de adulto mayor, o sea, si es persona mayor, vamos a tener que cambiar todas las leyes, varias leyes que hablan del adulto mayor. Pero no, por eso estoy diciendo que si pudiera informarnos el secretario, ¿cierto?, de alguna manera, cuál es la incidencia que tiene el cambiar este concepto. Bien, ya, eso le vamos a dejar de tarea al señor secretario para la próxima sesión. Y vamos a dar término a la sesión, pero antes no le puedo dejar de mencionar, señor secretario, que el diputado Eduardo Durán, ha estado presente presencial, pero no se ve en la cámara, pide que lo registremos también su asistencia. Perfecto, no hay problema. Bien, entonces por haberse cumplido su objetivo se cierra la sesión.